Hola a todos y bienvenidos a Ética en los Medios. Soy Francisco Barroso y los invito a acompañarnos en nuestro primer podcast. En el episodio del día de hoy vamos a explorar un tema crucial y de gran relevancia en el mundo actual: la responsabilidad ética en la creación y difusión de contenido mediático. El día de hoy nos acompaña un panel de expertos para profundizar en este importante tema. Para comenzar, me gustaría que nuestras expertas nos dieran una visión general sobre qué entendemos por responsabilidad ética en el contexto de los medios de comunicación. Ale, ¿podrías darnos una definición y una breve explicación? Hola, claro, muchas gracias, Francisco. La responsabilidad ética en los medios de comunicación se refiere al deber de los creadores y distribuidores de contenido de manera que se respeten los principios morales y profesionales. Esto incluye la precisión, la equidad y la transparencia, además del respeto por la privacidad. La ética mediática busca equilibrar el derecho del público para estar informado con la obligación de no causar ningún daño innecesario. Bien, como primera interrogante, eso es muy interesante. En el mundo digital actual, donde la información se mueve a una velocidad vertiginosa, ¿cómo pueden los creadores de contenido asegurar que están cumpliendo con estos estándares éticos? ¿Qué desafíos enfrentan? Es una excelente pregunta. Mira, los desafíos hoy en día incluyen la precisión por obtener clic y vistas rápidamente, que pueden llevar a la difusión de información no verificada o sensacionalista. Además, el anonimato y las plataformas digitales pueden dificultar la rendición de cuentas asertivas. Los creadores de contenido deben establecer y seguir códigos de ética rigurosos. Además, verificar las fuentes de información y ser transparentes con su audiencia. Eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo pueden los consumidores de medios identificar si un contenido es ético o no? ¿Y qué señales deben de buscar? Los consumidores deben de estar atentos a varios indicadores. Primero, deben verificar si la fuente de información es confiable y tienen un historial de precisión. También es importante buscar la transparencia en la presentación del contenido, como la citación de fuentes y la revelación de posibles conflictos de interés. Además, la existencia de múltiples perspectivas en una historia puede ser una señal de que el contenido ha sido tratado con éxito. Como segunda pregunta, siguiendo con esto, en términos de las redes sociales, ¿cómo afecta la visibilización de contenido a la ética de la creación y difusión? ¿Hay diferencias en comparación con los medios tradicionales? Y las redes sociales presentan desafíos únicos. La vinculación puede llevar a una rápida propagación de información que no ha sido debidamente verificada. Además, los algoritmos a menudo priorizan el contenido que genera más engorgement, lo cual no siempre está alineado con la calidad o veracidad del contenido. Esto puede fomentar la desinformación y la polarización. ¿Podrías compartir algún ejemplo reciente donde la falta de responsabilidad ética en los medios haya tenido consecuencias significativas? Claro que sí, tenemos un caso muy reciente de la difusión de información falsa. Por ejemplo, el tema de COVID-19, en donde se propagaron muchos rumores y teorías conspirativas a través de las redes sociales, lo que afectó negativamente a la salud pública y la confianza de autoridades sanitarias. Isela, en la actualidad, la veracidad y precisión en el contenido son temas críticos. ¿Podrías hablarnos sobre por qué es fundamental para los creadores de contenido esforzarse por proporcionar información precisa y veraz? Claro que sí, Verónica. La veracidad y precisión son esenciales porque la información que compartimos puede tener un impacto real en la vida de las personas. La difusión de noticias falsas o inexactas pueden llevar a malentendidos graves, manipulación de opinión y comportamiento, e incluso provocar consecuencias perjudiciales para la sociedad. En un mundo donde la información se difunde rápidamente, mantener altos estándares de precisión ayuda a construir confianza y a evitar daños innecesarios.
Un ejemplo de ello lo tenemos constantemente cuando se publica la muerte de un actor o un político. Inmediatamente los medios de comunicación corren a las casas o a los hospitales en el caso de que están internados y se encuentran con que no es cierto, afectando con ello la estabilidad de las familias de dichas personas. Ale, siguiendo con este tema, ¿qué papel juega la transparencia y honestidad en la creación de contenidos? ¿Y por qué es importante que los creadores sean claros acerca de sus fuentes y métodos? Es una pregunta muy interesante. Muchas veces los creadores de contenido no se dan cuenta, pero la transparencia y la honestidad son pilares fundamentales de la credibilidad. Cuando los creadores de contenido revelan sus fuentes y métodos, permiten que la audiencia evalúe la validez de la información. Además, la revelación de conflictos de interés asegura que los consumidores puedan identificar posibles sesgos. Sin esta transparencia, sería difícil para la audiencia discernir qué es confiable y qué no es. Por lo tanto, podría llevar a una mayor propagación de información. Ahora, hablando de responsabilidad social, ¿cómo deberían los creadores de contenido considerar el impacto de su trabajo en la sociedad, especialmente en términos de evitar la promoción de estereotipos dañinos o discursos de odio? Los creadores de contenido tienen un poder significativo en la formación de opiniones y comportamiento social. Por lo tanto, es crucial que reflexionen sobre el impacto potencial de su trabajo. Evitar estereotipos y discursos de odio es esencial para prevenir la perpetuación de prejuicios y divisiones. Considerar el efecto de nuestras palabras y contenidos ayuda a promover una sociedad más inclusiva y respetuosa. Como tercera interrogante tenemos, Ale, en cuanto al impacto en el público, ¿qué consideraciones deben de tener los creadores para evitar efectos negativos en sus audiencias? Los creadores deben de ser conscientes de cómo su contenido puede afectar emocionalmente a las personas y las comunidades. Es importante que se consideren las posibles reacciones y se ajusten al enfoque para minimizar los daños, así como evaluar el impacto potencial de los mensajes y presentar la información de manera responsable para poder ayudar a proteger a la audiencia y de esta manera promover un entorno mediático más saludable. Entonces, como cuarta interrogante, finalmente, ¿qué pueden hacer los creadores de contenido y las plataformas para mejorar la ética en la información que se difunde? Es fundamental que tanto los creadores como las plataformas adopten prácticas de verificación rigurosa, eduquen a su audiencia sobre la importancia de la alfabetización mediática y sobre todo promuevan la transparencia. Las plataformas también deben implementar mecanismos para identificar y frenar la desinformación y promover con ella contenidos de calidad. A mí me gustaría citar a un autor, Yuval Noah Harari, en su lectura Homo Deus, en el capítulo de Oráculo a Soberano, cito lo siguiente: hoy en día, en realidad somos muchos los que cedemos nuestra privacidad y nuestra individualidad. Publicamos todo lo que hacemos, vivimos conectados a la red y nos ponemos histéricos si la conexión se interrumpe, aunque sea solo unos minutos. Esto quiere decir que sin dejar de lado lo que se debe cumplir con las leyes y regularizaciones, es esencial para evitar problemas legales y éticos. Esto incluye adherirse a las normativas sobre derechos de autor, difamación y protección de datos. Además, los creadores deben mantenerse actualizados sobre las leyes relevantes y deben asegurarse que su contenido cumpla con los estándares legales y éticos vigentes. La conformidad de estas normativas no solo evita consecuencias legales, sino que también refleja un compromiso con las prácticas profesionales responsables. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Antes de cerrar, ¿hay algún comentario final que quieran hacer? Sí, claro. Solo quiero agradecer a Isela y a Ale como expertas en el podcast y a Carlos como interrogador por sus aportaciones y destacar la importancia de todos, tanto creadores como consumidores. Seamos conscientes de nuestra responsabilidad ética en el entorno mediático. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de hablar de este tema que es vital. Es esencial que todos sigamos trabajando juntos para mantener la integridad de la información. Gracias a todas. Espero que nuestra conversación haya sido de gran utilidad y que ayude a todos a reflexionar sobre la ética en los medios. Nuevamente gracias a todos por escucharnos. No olviden suscribirse a
Ética en los medios. Para más conversaciones interesantes y profundas sobre temas relevantes, esperen nuestro próximo capítulo. Hasta la próxima.